Esta pregunta viene como consecuencia de una intervención hace pocos meses, finalizando el año 2024, de la actual administradora general, la señora Méndez, en la Comisión del Ente Público de Radio y Televisión Canaria, donde comentó que el Gobierno estaba trabajando en una modificación y ese es el objetivo, conocer si eso es cierto, si es así, y en qué línea sería ese cambio. Gracias. Bueno, no compete a mi área este asunto, le respondo por lo de la transversalidad de la consejería, es una información, es un tema que, como sabe, está encuadrado dentro del ente y de Presidencia del Gobierno. El Consejo de Gobierno, el 4 de marzo, aprobó la tramitación, dio luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Se recabaron todos los informes el 20 de enero. El 4 de marzo del 24. El 20 de enero se sometió a trámite de exposición pública, el plazo finalizó el 4 de febrero y ahora se está en la fase de recibir todos los informes preceptivos y el resto de la tramitación normal que lleva cualquier ley. ¿Qué busca la ley? Pues regular la asunción del servicio público por la comunidad autónoma, atribuir de su prestación al ente público y a la sociedad prestacional del servicio y establecer las líneas básicas del servicio, así como asegurar su control externo conforme a la normativa estatal. Y la razón por la que se mueve es, por un lado, suplir los defectos de la ley que está en vigor todavía, la del 14, que a lo largo del tiempo y de su vigencia de más de 10 años ha demostrado que ha sido ineficaz para poder gestionar el ente. Lleva más de 7 modificaciones legislativas en 10 años y 4 decretos leyes para poder darle solución o desbloquear el ente de manera transitoria. Y, por otra parte, porque era necesario adaptarla a la ley actual, que ya no es tan actual, que es de 2014, estatal de comunicación audiovisual. Esas son las razones por las que se decide ponerlo en marcha y ahora mismo está en tramitación. Para prepararme esta iniciativa, rescaté las actas y las intervenciones de los grupos que promovieron esa ley, la del 2014, que recordemos que venía a modificar una ley muy antigua, la 8/84. Esta ley en vigor, la Ley Canaria de Radio y Televisión del 2014, fue una ley promovida por Coalición Canaria y el Partido Socialista, y si leemos la exposición de motivos, yo creo que plantea objetivos que seguimos compartiendo, entiendo yo, al menos la mayoría de este Parlamento, una ley que busca satisfacer el derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, y también contribuir a la cohesión territorial de las islas, un aspecto fundamental en lo que es un servicio público como la Radio y Televisión Canaria. El fortalecimiento de estos principios pasan por dotar al ente de un régimen jurídico que refuerce su transparencia, su objetividad y su independencia. En el mandato anterior, los grupos que hoy apoyan al Gobierno nosotros estamos siendo muy tranquilos en esto, fueron muy beligerantes contra el Gobierno anterior por la incapacidad de todos de ponernos de acuerdo para poner en marcha lo que son los órganos de gobierno de la radio-televisión. Por supuesto, la Junta de Control, que es el verdadero órgano de gobierno, formada por personas elegidas por el Parlamento, no por el Gobierno de turno, sino por el Parlamento, lo que significaría también el Consejo Asesor y el Consejo Informativo, muy importante, formado por profesionales del sector de la información y, por tanto, garantizando esa profesionalidad, el principio de objetividad y de tratamiento de los contenidos informativos con criterios de pluralidad política, pluralidad ideológica y respeto a las normas básicas democráticas. A nosotros nos preocupa que esa beligerancia de la oposición que hoy es Gobierno para poner en marcha todos estos órganos se haya mutado en silencio y en un primer decretazo que trajo el Gobierno imponiendo y cargándose uno de los principios fundamentales de la radiotelevisión canaria, que era salir del control del Gobierno de turno. Se cargaron ese principio desde el momento en que impusieron, desde el despacho del señor Clavijo, en esa manera de gobernar el modo canario. El modo Clavijo fue designar de manera digital, y no me refiero a las nuevas tecnologías, sino al dedo, a la actual administradora general del ente público, que nadie cuestiona su profesionalidad en otros ámbitos, pero que nada tiene que ver
con el sector audiovisual, ni siquiera es una profesional del periodismo, sí que es una persona de confianza de este Gobierno, en concreto de Coalición Canaria, ya que ha sido y ha tenido cargos políticos con Coalición. Por lo tanto, nos preocupa que esa nueva ley vaya a destruir lo que fue un avance en lo que es el tener una radiotelevisión al servicio de todos los canarios y las canarias, una radiotelevisión que además cumpliera algo muy importante, que fue la defensa de los medios de comunicación, del sistema democrático y de la participación pública para fomentar el libre pensamiento, el espíritu crítico y todo eso que coincide el mundo que está hoy en peligro cuando se alimentan, sobre todo desde las redes sociales, maneras de pensar sectarias y totalmente ideologizadas y polarizadas. Por tanto, estamos inquietos por esos cambios. Esperemos que no vuelvan a aplicar el rodillo de un Gobierno que está en mayoría, porque la Radio Televisión Canaria no es patrimonio ni de Coalición Canaria, ni del Partido Popular, ni de la Asociación Herreña de Independientes, ni de los gomeros que participan en el Gobierno. La Radio Televisión Canaria, que pagamos con los impuestos de todos los canarios y las canarias, es propiedad de todos. Y recordemos que cuando la propia ley habla de la soberanía popular, la soberanía popular incluye a los grupos de la oposición. Un Gobierno que ignora a la oposición, interpretando que con su mayoría está respetando la voluntad popular, es un Gobierno que le da la espalda a las normas básicas en democracia. La soberanía popular está representada por todos los que estamos hoy aquí, que hemos sido elegidos directamente por el pueblo canario para defender sus intereses. Muchas gracias. Empiezo por esto último, porque además lo comparto. Yo creo que decir que la soberanía popular incluye a los grupos de la oposición es obvio. Lo decimos hoy, pero también lo dijimos cuando estábamos en la oposición hace 2 años. 4 años en la oposición también decíamos que la soberanía popular, en el caso de la tele y la radio, incluía a la oposición. Vamos a ver, yo creo que si hay, es decir, si la tele y la radio han caminado hasta ahora, no ha sido gracias precisamente a la ley. Y voy a leerlos porque no quiero que se me quede ninguno. En 10 años de vigencia de esta ley no se ha cumplido ni un solo precepto. No hay mandato marco, no hay junta de control, no hay consejo asesor, ni de informativos, no hay contrato programa, ni directrices, ni objetivos consensuados sobre la dirección. No hay nada. Es decir, ¿es la ley necesaria para sacar adelante la tele, para sacar adelante la radio? No, habrá que modificarla. Y la ley no la va a hacer solo el Gobierno. La ley terminará aquí en este Parlamento, la modificarán en lo que quieran, harán lo que quieran, igual que con el resto de cosas que se presentan. Ahora, sí es necesario un marco jurídico nuevo que nos permita a todos ponernos de acuerdo, porque hasta ahora yo no he vivido muchos años de los que la tele ha pasado por aquí con temas de leyes y tal, pero sí vi algunas votaciones en este Parlamento, estando en la oposición, que de ellas no nacía el ambiente necesario de consenso en el que todos nos podemos poner de acuerdo con un marco jurídico claro para poder sacar adelante, opinar en que la tele y la radio tienen que ser lo que es. Vamos a dotarnos de ese marco jurídico, que podrán opinar, que podrán criticar, que podrán cambiar, que podrán hacer lo que quieran, pero algo tenemos que hacer, porque lo que está claro es que, como bien dice, comparto cuáles son los principios de la tele, totalmente, estando en gobierno, estando en oposición, y creo que eso lo compartimos todos. A todos nos tocará gobernar y nos tocará estar en oposición, incluso a muchos de los que no están aquí como partidos políticos. Pero lo que sí está claro es que si queremos de verdad tener un ente que pueda trabajar y caminar en ese sentido, lo tenemos que dotar jurídicamente de una norma que a todos nos permita participar. Y en eso es en lo que está trabajando, en este caso, el propio ente y el propio Gobierno. Y ahora mismo está en la fase que está, de informes, con lo cual pasará a información pública y ahí podremos empezar a opinar y a aportar. Nada más.